Antes de continuar, necesito que comprendas algo sobre lo que estás a punto de escuchar, porque lo que sucede en un cuarto oscuro, antes de cualquier ritual, antes de cualquier ceremonia, antes de cualquier promesa, es lo más humano y más difícil que la tradición masónica le pide a un hombre. Y esto lo pide primero, antes que todo, porque sin eso nada de lo que viene después tiene dónde aterrizar. No es una historia de conspiración. No se contenta con asustar ni alimentar fantasías sobre secretos prohibidos. Lo que les voy a contar es algo que presencié y que cambió la forma en que entiendo lo que significa sufrir una transformación real. No la versión superficial que la mayoría de la gente llama cambio, sino la cosa concreta, interna e irreversible que sucede cuando un hombre se ve obligado a sentarse con la versión más honesta de sí mismo y comienza en una habitación oscura, no metafóricamente, literalmente. Una habitación pequeña, sin ventanas, con una vela. Sobre la mesa, tres objetos que no describiré en detalle, porque el detalle no es el punto. La cuestión es lo que sucede dentro de un hombre cuando lo ponen allí, solo, sin nadie a quien impresionar, sin una narrativa que funcione, sin el ruido constante que la mayoría de nosotros usamos para no escucharnos a nosotros mismos. Esta sala tiene un nombre dentro de la tradición masónica. Se llama cámara de reflexión. Y lo que sucede en él, antes de cualquier ritual, antes de cualquier ceremonia, antes de la luz, es lo más serio que hace la iniciación masónica. Entré a esta habitación y no salí igual. Esto no es una exageración dramática para crear tensión en un guión de YouTube. Eso es lo que pasa. Es lo que describen todos los hermanos que conozco que se toman en serio la tradición cuando hablan de ese momento con sinceridad. Algo cambia incluso antes de que te des cuenta de que comienza. Algo se reorganiza internamente en ese silencio forzado y completamente diferente a cualquier silencio que elijas por tu cuenta, porque el silencio elegido todavía conlleva la ilusión de control. El silencio forzado, silencio en un lugar donde no puedes hacer nada más que estar presente contigo mismo, es otra cosa completamente distinta. Déjame decirte lo que sé sobre esta cámara y lo que hace, no el ritual en sí. Eso pertenece a quienes están dentro y no es mi lugar para compartir. Lo que les voy a decir es el principio, la estructura. ¿Por qué? ¿Y por qué es más relevante para la vida de cualquier persona que cualquier contenido de desarrollo personal que encuentre en las plataformas habituales? La cámara de reflexión es una tecnología. Esto puede parecer extraño aplicado a un espacio físico antiguo, pero eso es exactamente lo que es, una tecnología de confrontación interior. Y fue diseñado con una precisión que solo comprendes completamente después de haberlo pasado para hacer una cosa específica. Eliminar todas las capas que un hombre usa para no tener que verse a sí mismo. Hay una razón por la que este espacio necesita ser físico, concreto, real, y no simplemente una instrucción para ir a un lugar tranquilo y reflexionar. La diferencia entre el silencio que usted elige y el silencio que se le impone es la diferencia entre el ejercicio opcional y la cirugía. Uno que puedes detener cuando el malestar se vuelve excesivo. Lo otro sucede independientemente de si quieres que suceda. Y la cámara de reflexión está diseñada exactamente para eliminar la opción de interrupción, porque es exactamente esa opción la que impide que la mayoría de las personas lleguen a donde el silencio puede llevarlas si no escapas primero. Ya sabes cuáles son estas capas. Está el trabajo, que da identidad y ocupa tiempo de una manera que elimina la pregunta de quién eres cuando termina el trabajo. Hay relaciones que te definen en términos de cómo te perciben y tratan los demás, lo cual es una manera conveniente de no tener que formarte tu propia opinión al respecto. Tienes los proyectos, las metas, las responsabilidades, el calendario completo. Todo esto actúa como distancia entre tú y la pregunta que ninguna de estas cosas puede responder. ¿Quién soy yo cuando ninguna de estas cosas está presente? La cámara de reflexión lo elimina todo, no gradualmente. De manera abrupta, deliberada, sin disculpas, entras. La puerta se cierra y lo que queda eres solo tú, en ese silencio, con esa vela. El trabajo, las relaciones, los proyectos, todas estas cosas tienen su propio valor. No estoy menospreciando ninguna de ellas. Pero cuando estas cosas también sirven como aislamiento entre usted y la pregunta que evita, entonces tienen un costo que rara vez se tiene en cuenta. El costo es que la pregunta sigue sin respuesta, y una pregunta que permanece sin respuesta no desaparece. Opera desde el silencio, influyendo en las elecciones y los patrones de una manera que es inversamente proporcional a cuán consciente eres de su influencia. El hombre que nunca se ha enfrentado a la pregunta de quién es, no está libre de esta pregunta. Él está siendo gobernado por ella, sin saberlo. Ahora déjame hablarte de Washington. ¿Por qué no?
No voy a hablar de la cámara de reflexión en abstracto, cuando existe el ejemplo más concreto y más estudiado de un hombre que pasó por este proceso y que demostró durante décadas lo que produce ese tipo de confrontación interior cuando se toma en serio. George Washington fue iniciado en la Logia No. 4 de Fredericksburg, en Virginia, en agosto de 1753. Tenía 21 años. Antes de eso, había experimentado pérdidas que moldearon algo en él de una manera que la iniciación fue refinando, no creando desde cero. Había perdido a su padre a los 11 años. Había crecido en un contexto donde las ventajas que tenían otros a su alrededor no estaban automáticamente disponibles para él. Había aprendido, antes que la mayoría, que el mundo no está organizado en torno a tus necesidades y que la pregunta no es si será difícil, sino qué harás con la dificultad cuando llegue. Cuando Washington entró en esa cámara, nadie puede decir con certeza lo que encontró dentro. Lo que sucede en la cámara de reflexión es, y debería ser, privado, pero lo que surgió de allí durante las décadas siguientes es algo que podemos observar claramente. Este es un hombre que tenía una habilidad inusual para enfrentar situaciones difíciles sin ser completamente consumido por ellas, de mantener un espacio entre lo que pasaba a su alrededor y lo que hacía con lo que pasaba, de no dejarse llevar por los estados emocionales del momento, incluso cuando los estados emocionales del momento estaban completamente justificados por la gravedad de lo que estaba en juego. Eso no es temperamento. El temperamento es con lo que naces. Lo que Washington demostró fue el resultado de un trabajo interno que tenía estructura, que tenía práctica, que tenía el tipo de coherencia que solo proviene de alguien que toma en serio la cuestión de quiénes son y no solo qué están haciendo. Y ese trabajo comienza en ese cuarto oscuro. Te explicaré el mecanismo. No me estoy inventando esto. Estoy describiendo lo que la tradición masónica ha preservado, lo cual es consistente con lo que psicólogos y filósofos de tradiciones completamente diferentes han llegado por caminos independientes, que enfrentar la propia mortalidad, cuando se hace de manera deliberada y con moderación, produce una reorganización de prioridades que ningún otro tipo de experiencia puede producir de la misma manera. Uno de los objetos sobre la mesa en la cámara de reflexión es una calavera. No entraré en más detalles sobre lo que hay allí, pero este elemento específico no es decoración, es una instrucción. Es la presencia física de la pregunta que la cultura moderna hace todo lo posible por posponer para siempre. ¿Qué harías diferente si supieras que el tiempo es finito de una manera que va más allá de la abstracción? Cuando esta pregunta se formula con palabras, en un libro de filosofía o en una conversación informal, la respuesta que produce es intelectual. Lo piensas, te formas una opinión, tal vez anotas algunas conclusiones. Y luego sigues con la vida más o menos de la misma manera que antes, porque la pregunta quedó en el plano del pensamiento y no descendió al plano del sentimiento. Cuando se hace la misma pregunta en un espacio que elimina todas las salidas, que te deja sin posibilidad de desviarte a otro tema, que te obliga a estar presente con la respuesta que normalmente evitarías porque la respuesta te resulta incómoda, entonces lo que sucede es diferente. La reorganización que se produce no es intelectual. Es visceral. Es de lo que te das cuenta después, no durante, cuando te miras a ti mismo y te das cuenta de que algo ha cambiado sin que puedas determinar exactamente cuándo cambió. Los estudios modernos sobre lo que los investigadores llaman conciencia de la mortalidad, la conciencia deliberada de la propia finitud, muestran repetidamente que produce una reorganización de prioridades que otros tipos de reflexión no producen. Las personas que tienen experiencias que hacen que la mortalidad sea concreta, no abstracta, no filosófica, sino presente y real, informan que lo que antes era urgente se vuelve menos urgente, y lo que se postergó indefinidamente se vuelve más inmediato. La cámara de reflexión fue diseñada hace siglos, mucho antes de que se investigara al respecto, para producir exactamente este efecto. No porque quien lo diseñó tuviera acceso a datos de investigación, sino porque había observado con suficiente seriedad lo que les sucedía a los hombres que se sentaban en ese espacio real. Nadie sale igual. No es un eslogan, es observación. Nunca he conocido a un hermano que tomara en serio la tradición y que describiera la cámara de reflexión como una formalidad, como paso necesario antes de lo que realmente importa, como algo que pasas y olvidas. Aquellos que realmente lo han pasado, que estuvieron presentes cuando pasó, en lugar de simplemente esperar a que terminara, describen un antes y un después. No dramático, no con destellos de iluminación y revelaciones repentinas, pero real, una especie de acuerdo interno, claridad sobre lo que importa y lo que no, que antes existía como idea y que luego existe como experiencia. Y es exactamente esta diferencia
entre conocer algo como idea y conocer algo como experiencia, la que la cámara de reflexión intenta producir. Déjame hablarte del silencio, porque el silencio de la cámara no es simplemente la ausencia de sonido, es una falta de escape. En la vida cotidiana, rara vez estás en verdadero silencio. Incluso cuando no estás hablando, estás pensando en cosas que actúan como ruido interno: planificar, revisar conversaciones, anticipar situaciones. Y este ruido interno cumple una función que la mayoría de la gente no se da cuenta de que cumple. Llena el espacio que, si se deja vacío, estaría ocupado por preguntas que preferirías no hacer. La cámara de reflexión obliga al espacio a quedar vacío, no de inmediato. Los primeros minutos en el interior suelen estar ocupados por el mismo ruido interno habitual. Pero a medida que pasa el tiempo y queda claro que no queda otra opción que estar allí, el ruido disminuye. Y lo que aparece en el espacio que deja el ruido es lo que el ruido estaba cubriendo. Para la mayoría de los hombres, lo que aparece es una versión de sí mismos que rara vez encuentran. No la versión que presentan al mundo, no la versión que se presentan a sí mismos cuando son generosos consigo mismos, no la versión que otros conocen. Una versión más básica, más honesta y más sencilla, que tiene miedos que el hombre rara vez admite tener, que tiene dudas sobre cosas que presenta como certezas, que tiene preguntas sobre lo que está haciendo con los días que existen y que fácilmente quedan enterradas bajo la urgencia de lo que hay que hacer a continuación. Lo que aparece cuando el ruido disminuye no es un conjunto fijo de cosas que sean iguales para todos los hombres. Aparece lo específico de cada uno, los miedos que cada uno carga, las preguntas que cada uno evita, los patrones que cada uno repite sin reconocer que los está repitiendo. Pero hay una cosa que aparece con una regularidad casi universal, que los hermanos mayores que me capacitaron describieron de diferentes maneras, pero con el mismo núcleo: la comprensión de que mucho de lo que el hombre consideraba su identidad es en realidad una colección de respuestas a lo que el mundo que lo rodea le ha exigido, y no necesariamente una expresión de lo que él es genuinamente cuando nadie le exige nada. Washington fue a esa cámara. Y el hombre que salió de allí, con más de 50 años de práctica dentro de la tradición, se volvió cada vez más capaz de enfrentar versiones difíciles de la realidad sin ser destruido por ellas. En Valley Forge, cuando el ejército había caído de 20.000 a menos de 3.000, cuando los generales de todo el mundo escribían cartas cuestionando su competencia, cuando el Congreso discutía su reemplazo, cuando desde cualquier punto de vista objetivo la situación era de fracaso, Washington no estaba colapsando, no estaba en negación. Según muestran los documentos históricos, estaba en contacto con la realidad de lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo era capaz de funcionar dentro de ella. Eso no es temperamento. Es el producto de un trabajo que comienza en un cuarto oscuro y abarca décadas de práctica deliberada. Hay una manera de leer la historia de Washington que la sitúa en el registro de las grandes narrativas de talentos naturales que triunfan sobre la adversidad. Este encuadre es reconfortante porque sugiere que la grandeza es algo que ciertas personas tienen y que las circunstancias revelan. La lectura alternativa, la que ofrece la tradición masónica y que es más incómoda porque exige más de cada uno de nosotros, es que la grandeza de Washington se construyó deliberadamente durante décadas a través de prácticas que cualquier hombre que la tome en serio puede adoptar. Y que la cámara de reflexión fue uno de los instrumentos de esta construcción, no el único y no de forma mágica, sino como punto de partida para ese tipo de honestidad con uno mismo que hace posible todo lo demás. La cámara de reflexión no es el único elemento de la iniciación masónica que realiza esta labor, pero ahí es donde empieza. Es donde el candidato, antes de cualquier rito de iniciación, antes de cualquier ceremonia de entrada, antes de la luz, entra en contacto con lo único que la masonería realmente requiere como requisito previo para todo lo que viene después: la voluntad de verse verdaderamente a sí mismo. Y verse verdaderamente a uno mismo es más difícil que cualquier otra cosa que la vida pueda pedir. Es más difícil que cualquier desafío profesional, porque los desafíos profesionales tienen métricas externas. Sabes cuándo lo estás haciendo bien o mal, debido a algo que está fuera de ti. Es más difícil que cualquier conflicto relacional, porque los conflictos relacionales siempre tienen al otro como foco parcial de atención. Es más difícil que cualquier situación de presión externa, porque las situaciones de presión externa orientan la atención hacia afuera. Verte realmente a ti mismo es el único desafío que no tiene hacia dónde redirigir tu enfoque. Tú, solo, en un espacio que quita salidas, sin el otro, sin lo externo, sin el siguiente paso, solo la presencia, en ese silencio, con lo que realmente eres cuando todo lo adicional ha sido eliminado.
Eso es lo que hace la cámara de reflexión. Y por eso nadie sale igual. Déjame hablarte de algo que es fácil pasar por alto cuando escuchas esto por primera vez. La cámara de reflexión no es un examen. No hay una respuesta correcta. No existe una forma específica de estar ahí que produzca el resultado correcto. Y si no lo haces de esa manera, resultará en un fracaso. Lo que produce depende enteramente de lo que el hombre le aporta. Y es exactamente por eso que produce diferentes resultados para diferentes hombres, y diferentes resultados para el mismo hombre, en diferentes momentos de su vida. Un hombre que entre en esa cámara a los 25 años y que aún no haya sido suficientemente probado por la vida, encontrará una versión de sí mismo más superficial que la que encontrará a los 45 años, después de haber asumido responsabilidades reales durante 2 décadas. No porque la cámara sea diferente, sino porque lo que hay que encontrar es diferente. La experiencia revela lo que existe, y lo que existe cambia a medida que el hombre se va formando por lo que pasa. Por eso, dentro de la tradición masónica, la iniciación no es un evento único, sino un proceso. No es algo que se hace una vez y se termina. Es algo que se profundiza con los años, a medida que lo que tienes que aportar al encuentro contigo mismo se vuelve más denso, más honesto, más informado por lo que la vida te ha revelado. Washington fue masón durante 52 años, hasta su muerte en 1799. No hay constancia de que lo que la hermandad representaba para él disminuyera durante ese tiempo. Lo que los informes sugieren es que se ha profundizado, que la práctica de la confrontación interna que comenzó en esa cámara se integró más en su forma de trabajar, la forma en que tomaba decisiones, la forma en que se relacionaba con las situaciones de presión, la forma en que afrontaba las pérdidas que le traía la vida. Esto no sucede automáticamente. No es consecuencia de haber entrado una vez a la cámara. Es una consecuencia de tomar en serio lo que pidió la cámara y seguir tomándolo en serio en los años siguientes. Conozco hombres que han pasado por la cámara de reflexión y que han salido exactamente igual que antes. No porque la cámara no funcionara, sino porque no estaban lo suficientemente presentes para que funcionara. Estaban esperando que terminara, toleraban la incomodidad en lugar de habitarla. Estaban haciendo lo que la mayoría de la gente hace con experiencias difíciles. Usar parte de su energía disponible para protegerse de la experiencia, en lugar de usar toda su energía disponible para estar en ella. La cámara de reflexión no obliga a nadie a hacer nada, ofrece la posibilidad. Y lo que cada hombre hace con la posibilidad, ya sea que esté lo suficientemente presente para encontrar lo que hay allí, si tiene el coraje de ver lo que aparece sin resolver inmediatamente la tensión que produce el ver, es la variable que determina el resultado. Pero lo que he observado a lo largo de años de convivencia con hermanos que se toman en serio la tradición es que el encuentro con uno mismo que produce la cámara funciona como una especie de calibración. No en el sentido de que salgas de allí con las respuestas correctas, pero en el sentido de que sales con un contacto más directo con las verdaderas preguntas. Y las preguntas reales, en lugar de las preguntas convenientes que la mayoría de la gente responde mientras creen que están respondiendo las importantes. Generan acciones más alineadas, opciones más coherentes, un tipo de funcionamiento menos disperso y más motivado porque parte de un lugar de honestidad en lugar de un lugar de desempeño. Esto no elimina la incertidumbre, queda, pero la relación con la incertidumbre cambia cuando dejas de fingir que no existe. La presencia que exige la cámara es la más difícil que existe, no la presencia que tienes cuando haces algo que disfrutas, no la atención natural que evocan situaciones interesantes, sino la presencia deliberada en un espacio que el instinto de autoconservación quiere abandonar constantemente. Es la misma cualidad que Washington necesitaba en Valley Forge, estar completamente dentro de una situación en la que cada parte de ti quiere ser diferente de lo que es. Y la práctica de desarrollar esta cualidad comienza ahí mismo, en ese pequeño espacio, antes de cualquier prueba que el mundo le ponga. Washington estuvo presente. Esto es lo que sugieren 52 años de práctica. Un hombre que utiliza la tradición como adorno social no produce los resultados que produjo Washington en situaciones de presión real. Un hombre que ha sido formado por ella desde adentro hacia afuera produce exactamente el tipo de funcionamiento que describen los documentos históricos. El cuarto oscuro produce luz, no en el sentido literal. La vela es pequeña y el espacio está oscuro por definición, pero en el sentido que usa la tradición cuando habla de iluminación, la claridad que surge de haber visto lo que hay, de haberse encontrado sin las capas que instala la vida cotidiana, de haber hecho la pregunta difícil en un espacio que no te permite evitarla. La tradición masónica usa la palabra iluminación de una manera que a menudo los extraños la malinterpretan, porque la palabra conlleva connotaciones de revelación sobrenatural,
de visión mística, de algo que te sucede a ti y no a ti. Pero lo que la tradición entiende por iluminación está más cerca de la claridad que de la revelación. Es la claridad específica que surge de haber eliminado las distorsiones que produce la falta de honestidad con uno mismo. Cuando dejas de usar energía para mantener la narrativa sobre quién eres, que es más conveniente que cierta, esa energía queda disponible para otras cosas, para ver la situación tal como es. Tomar decisiones desde donde realmente estás, en lugar de desde donde te gustaría estar. Esto es iluminación en el sentido que la cámara de reflexión intenta producir. Es por eso que el ritual de iniciación requiere lo que sucede después de que la cámara recibe la luz. No es solo un simbolismo estético. Es una descripción precisa de lo que sucede cuando un hombre abandona ese espacio después de haberlo atravesado. Ve de manera diferente, no más, no con información adicional, pero con menos obstáculos entre tú y lo que estás viendo, con menos filtro entre tú y lo que estás viviendo, y lo primero que ve diferente tras salir de allí es a sí mismo. No sé qué esperas de una transformación real. Quizás espere que sea dramático, que haya un momento de revelación repentina, una nueva versión de ti mismo que aparece completamente formada al otro lado del proceso. Quizás esperes que las cosas difíciles se vuelvan más fáciles, que las preguntas difíciles tengan respuestas definitivas, que la incertidumbre que acompaña a cualquier vida vivida con honestidad se resuelva de alguna manera. La cámara de reflexión no ofrece nada de eso, no porque esté discapacitado, sino porque lo que ofrece es mejor que todo eso. Ofrece un encuentro con la versión más honesta de quién eres. Y de ese encuentro, cuando es real, cuando estás lo suficientemente presente como para que sea real, lo que emerge no es una nueva y brillante versión de ti mismo. Es una versión más clara de lo que siempre estuvo ahí. Y con claridad, el resto es posible. Con claridad, las decisiones difíciles tienen una cualidad diferente, no más fácil, más fundamentado. Con claridad, la presión externa no desaparece, pero la relación que tienes con ella cambia, porque ya no intentas evitar que revele lo que hay debajo. Ya sabes lo que hay debajo, y el encuentro con eso ya ha ocurrido. Washington sabía lo que había debajo. Décadas de práctica en una tradición que tomaba en serio la cuestión de quién eres cuando se elimina todo lo adicional, habían producido un hombre que tenía una relación con su yo interior diferente a la que tenía la mayoría de los hombres que lo rodeaban. No perfecto, no sin conflicto, no sin los miedos y dudas que tendrá cualquier ser humano que esté haciendo algo importante, pero con menos sorpresa, con menos distancia entre quién era realmente y quién necesitaba ser, con la capacidad de estar presente dentro de situaciones que exigían todo lo que tenía sin dejarse destruir por esa exigencia. Esto comienza en una habitación oscura. Esto comienza con la voluntad de estar ahí, en el silencio, sin salida, con la versión más honesta de ti mismo. No todo el mundo tiene esta disposición. No todos los que entran en la cámara de reflexión realmente la habitan. Pero quienes lo habitan, aquellos que están lo suficientemente presentes como para que el encuentro realmente ocurra, no salen igual, nunca. Y es exactamente por eso que existe la tradición. No dar respuestas que no tienes, pero crear las condiciones donde las preguntas que evitas se vuelven inevitables y acompañarte en el proceso de aprender a habitar estas preguntas en lugar de escapar de ellas. Eso es lo que hace el cuarto oscuro. Esto es lo que sucede ante la luz.